Salvador Gamero estuvo con nosotros hablando de temas de inteligencia artificial y sobre todo también de delincuencia, ciberdelincuencia. Hoy le llamamos desde Detectivia para que nos comente algo sobre TikTok. Don Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy no hablamos de delincuentes en principio, ¿o sí? Bueno, el que no sea delincuente que clique el primer Que ratón. levante la mano. El otro día, por cierto, hablando de la inteligencia artificial china, de la ballena esta, me dijeron, claro, porque ha salido más barato, porque han usado todos los datos de TikTok del planeta y tienen gratis muchos datos. ¿Puede ser eso también? Puede ser eso, puede ser que hay un hermetismo muy grande en cuanto a información proveniente de China. Por lo tanto, no vamos a saber cuánto cuesta realmente esa inteligencia artificial. Se decía que en Estados Unidos ahora hubo la prohibición de TikTok, pero como ganó Trump, al día siguiente ya lo pusieron en marcha, bueno, justo antes de que Trump cogiera la presidencia, y dicen que están buscando la manera de que compre el 50% un empresario americano. ¿Por qué está ese debate de la prohibición de TikTok en Estados Unidos? Muy interesante el tema del debate de la prohibición de TikTok. Viene derivado del miedo del gobierno de los Estados Unidos de que el gobierno chino acceda a los datos de los usuarios de la población de Estados Unidos. TikTok pertenece a una empresa china que se llama ByteDance, ¿vale? Y esa empresa pues tiene que cumplir la normativa de China. Entonces, ese es el miedo que tienen en el gobierno de Estados Unidos y por eso lo quieren prohibir, un juez lo negó y ahí anda el debate. Pero Salvador, los expertos podéis saber realmente mis datos en TikTok. Si me pongo a bailar y a hacer el tonto, esos datos, ese vídeo mío enseñando mis partes, ¿podemos saber si lo ve el gobierno chino o no lo ve el gobierno chino? La evidencia 100% no la vamos a tener nunca, porque estamos ante un país con poca transparencia. Incluso en países menos autoritarios, pues tampoco sabemos qué información se ve o no se ve directamente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la ley Patriota. La ley Patriota hace que empresas como Meta, ¿no? Instagram, WhatsApp, Facebook, fíjate, WhatsApp tienen más sensación de privacidad, ¿no? Las expectativas de privacidad en WhatsApp son mucho mayores que en TikTok, que en principio emites en abierto. Pues en caso de peligro nacional, de emergencia, la ley Patriota permite a la NSA, los servicios de inteligencia estadounidenses, obtener la información de estas empresas y por lo tanto la tendría el gobierno también. Es decir, que cuando el gobierno de Estados Unidos sospecha que la información en TikTok llega al gobierno chino, quizás sea porque hace lo mismo y porque piensan que todos son de la misma. Piensa el ladrón que todos son de su condición, porque claro, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos otras plataformas, yo que sé, Twitter, alguien está teniendo estos datos, o Google mismo, ¿no? Está claro que alguien recopila esos datos, pero claro, si lo uso yo, está bien usado, si lo usas tú, no sé para qué lo usas, ¿no? Sería eso. Evidentemente, Estados Unidos sabe que lo usa. ¿Cómo lo está usando? Pues hay muchas evidencias de las cosas que ocurren, ¿no? También de la desinformación. No hay que olvidar cómo llegó Trump la primera vez al gobierno con ciertas campañas en Twitter. Después se establecieron unos algoritmos de verificación, cosas que ya han sido anuladas también, ¿no? Ahora, en ese caso, hablamos sobre eso. Entonces, todo esto hace que el gobierno de Estados Unidos sospeche del gobierno chino. Tienen ahora la guerra arancelaria, son muchos frentes y, desde luego, el frente de las nuevas tecnologías es de los más candentes que tenemos. Por lo tanto, van a poner todas las cortapisas posibles a cualquier desarrollo que tenga el control de los datos. ¿Que les llega? Seguro. Hay que decir que se hablaba de Rusia en su momento del 1 de octubre, del referéndum de Cataluña, que Rusia había pues utilizado unos sistemas también parecidos. Es decir, que al final hoy en día, con unos buenos informáticos, puedes hacer como hizo Twitter, hacer presidente, bueno, no sé si lo haces presidente, pero puedes condicionar mucho procesos electorales en todo el planeta, ¿no? Puedes condicionar procesos electorales en todo el planeta, puedes buscar guerras domésticas, digámosle, como el tema del independentismo, y visiones sesgadas y polarizadas. Eso hace que nos radicalicemos, que nos vayamos a los extremos políticos, que todo el mundo, recuerdo en la época del 11 de octubre que ha referido, todo el mundo que estaba en Facebook, desde una parte del país sabía que el referéndum era ilegal y desde otra parte del país
que era Cataluña, se entendía que cómo va a ser ilegal votar. Claro. ¿Vale? Entonces eran burbujas de opinión donde te mantienen para que tú estés el mayor tiempo posible. El algoritmo se programa y puede hacer con nosotros lo que queramos. Fíjate que TikTok no cumple las normas chinas. TikTok no se puede utilizar en China. En China la marca tiene otra Es verdad, sí. aplicación que es Douyin. Sí. ¿Y qué hace Douyin? Pues Douyin tiene más controles para cumplir la normativa china. Los menores de 14 años solo pueden conectar 40 minutos al día. De 14 a 17 años, 1 hora. A las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana cierra Douyin y educa. Por ejemplo, el algoritmo promociona contenidos de matemáticas, de ciencias, de contenidos, digamos, útiles, en lugar de lo que hace esta empresa china en el resto del mundo con nuestra juventud y con parte de los adultos, claro, de ofrecerles retos, bailes y conseguir que la guerra sea tener muchos seguidores. Y ¿vale? Mucho rato haciendo scroll. Claro, mucho Entonces, rato. Claro, igual ya no es un tema tan político como social. Allí están acostumbrados a que las redes sociales o que la tecnología les ayude a algo concreto, que puede ser ganar una guerra o que puede ser que la gente se familiarice para educarse, y en otros sitios las usamos para tonterías. Y en Europa, que estamos hablando de Rusia, de China y de Estados Unidos, ¿la Unión Europea cómo está gestionando esto? ¿Cómo lo va a regular? La Unión Europea la veo en un camino complicado, ¿vale? Ahora se está hablando en Davos, Pedro Sánchez estuvo comentando el tema del anonimato, que hay que terminar el anonimato, ¿no? Nosotros seguimos teniendo los algoritmos verificadores y lo que se pretende es que los gobiernos sean más invasivos a la hora de controlar qué es desinformación y qué no es desinformación. Como periodista supongo que tendrás un criterio respecto a que alguien desde otro sitio te diga lo que el contenido de tus programas, ¿no? La prueba está en que en Twitter los verificadores se han ido y se han quedado los mismos que entre nosotros vamos diciendo lo que es información y lo que no, y a muchos les molesta porque les pillan mintiendo. Y luego Pedro Sánchez ha dado una vuelta de tuerca en Davos diciendo que hay que eliminar el anonimato en Internet, cuando él tiene gente que le está diciendo guapo, Mr. Handsome, con cuentas pagadas desde trabajadores que cobran del erario para decirle cosas guapas sin una cara de puesta ahí, ¿no? Claro, el tema de quién controla, cuál es el organismo de control, cuál es el ministerio de verdad del algoritmo, es muy delicado. Y yo creo que es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos, aparte del mantenimiento del planeta, etcétera, ¿no? Pero como civilización, por nuestra educación, nuestro futuro, si seguimos dejando, por un lado, que otras potencias mundiales nos idioticen con bailes y retos, en lugar de tomar la decisión de proteger a nuestros menores de alguna manera, pero quizás nosotros tengamos otros conceptos, ¿no? Como el de familia, amigos, círculo, ciudad, que no hace falta que sea el gobierno el que nos diga lo que tenemos que ver y lo que no. Tenemos una separación de poderes, creemos en ella, y en la libertad de opinión. Por lo tanto, si alguien dice algo que sea un delito, pues los jueces tendrán que decir si es delito, si no, si se le culpa o no. Y para eso sí creo importante el concepto del pseudoanonimato. Bien. El pseudoanonimato está en la Carta de Derechos Digitales y el pseudoanonimato se refiere a que yo soy anónimo hasta que cometa un delito o, bueno, algo sancionable. No todo lo malo es delito o pecado. Sí. Algo sancionable. Entonces, pues una falta, por ejemplo, de la protección, algo sancionable. En ese momento, yo me he registrado identificándome, se mantiene mi anonimato y cuando hago algo sancionable, un juez puede dictar una orden o una policía con un oficio, ¿vale? Para identificar a esa persona y que pague y que no se vaya de rosita, porque ahora mismo esto es una ciudad sin ley, lo que es Internet. Claro. Bueno, a ver, esto es como hasta en la vida civil normal, social. Es decir, tú eres anónimo hasta que tienes un problema con Hacienda o con alguien o con algún tema y luego la justicia a ti te coge y te lleva a un juez y ese juez te culpa de algo o la policía te pone una multa por algo y en ese momento sigues siendo anónimo para la sociedad, pero no para las personas que tienen que multarte. Entiendo que en redes sería lo mismo que en la vida normal. Exactamente. Nosotros tenemos un número de teléfono y nuestro número de teléfono en principio es anónimo. Claro. No se conoce. Necesitas una orden judicial o un oficio para poder identificar quién está detrás de ese número de teléfono. Y, oye, la Unión Europea, estas normativas que quieren hacer sobre inteligencia artificial para acabar, que ha entrado en vigor ahora, para prohibiciones y órganos de control, ¿en qué se parece o se diferencia de los chinos, si es que tiene algún parecido? La inteligencia artificial
se está regulando y al igual que con el resto de normativas, Europa corre el riesgo de convertirse en un parque de atracciones del mundo, que vengan aquí a divertirse y nosotros... El americano inventa, el chino copia y el europeo regula. Efectivamente. Entonces, hemos hecho una regulación basada en otros aspectos de la seguridad, es un enfoque creo que correcto sobre evaluar el riesgo, y hay cosas que no se consienten bajo ningún concepto, como es las técnicas coercitivas, ¿no?, en las que utilizan los espías. Porque lo que no conoce la gente, igual que Google se ordena por intereses económicos o conociéndote a ti y demás, la inteligencia artificial, el resultado que te da es programable y le puedes meter sesgos. De modo que puedes hacer con la inteligencia artificial que se quede definitivamente para ayudar a la población a hacer sus tareas cotidianas. Puede convertir en, poco a poco, pues, tener sesgos de cualquier tipo. Una última. Todo esto, a ver, el funcionamiento en redes es, como bien decíamos, como hacen los chinos. Hay que conseguir educar a la población, ¿no? Y conseguir que ellos sepan mejorar su seguridad en el día a día. De eso también iría un poco las normativas. Tendrían que ir por ahí, ¿no? Tienen que ir por ahí. Nosotros en el despacho estamos constantemente haciendo investigaciones de poner una identidad física, una identidad virtual, a un correo, una cuenta de Twitter, de Instagram, que está perjudicando a una persona particular o a una empresa. Y ese es nuestro trabajo diario. Después nos encontramos con que la seguridad pública, los temas privados o domésticos, los que no atenta contra toda la población, digamos, que no puede invertir muchos recursos. Son millones de denuncias al día o de hechos que ya muchos ni siquiera se denuncian, que se quedan sin ayuda. Si esto se automatiza, si por ejemplo a los de la privada, a los detectives, a los peritos nos permitieran hacer esa consulta, por ejemplo, los detectives estamos con un régimen sancionador del Ministerio de Interior, nos podrían delegar algunas funciones para poder hacer esa consulta al proveedor de Internet, al proveedor de tal, porque bueno, tenemos un estudio universitario, tenemos unas condiciones que no es cualquiera, y si lo usas mal, pues entonces palo al detective que lo haga mal, lógicamente, si hubiera alguno. Pero es simplemente por cuestiones de trabajo. Y así, con esa normativa, con ese cambio de normativa y una confianza mayor en todos los que formamos el ecosistema y que no tengan que ser los pobres jueces, y digo pobres porque están saturados del trabajo, hay que ponerse en el puesto de todo el mundo, en el punto de vista de todo el mundo, los que tengan que estudiar, a ver, y aquí voy a invadir la privacidad, la intimidad del posible delincuente, o los daños de la persona con la que ha insultado, se ha metido y tal, prevalecen y se puede hacer. A mí me han prohibido una IP con un tema de amenazas de muerte. Hay veces que uno no comprende cómo pueden tener más derechos la privacidad de delincuentes que los derechos dañados de una persona que simplemente pasaba por allí y ha sido estafado, ha sido con temas de cripto, con temas de phishing, de facturas falsas, etcétera. Entonces la normativa creo que es importante. La verdad que sí. Y es difícil, es difícil porque seguro que imagínate que se inventara el fuego ahora y llegaría a Europa, ¿no? Y diría, no, esto de momento está prohibido hasta que no sepamos cómo se maneja. Exacto. ¿Vale? Habría daños, evidentemente hay daños, y lo único que podemos hacer son ciudadanos librepensadores que sean capaces de tener las herramientas para defenderse, porque lo único que no va a cambiar es que todo va a seguir cambiando. Efectivamente, y que los malos van a buscar la manera de seguir siendo malos y hay que intentar evitar protegerles. Bueno, cuando hay noticias importantes en tecnología va a estar con nosotros Salvador Gamero desde Detectivia para contarnos todas las claves. Salvador, muchas gracias y hasta la próxima semana. A la orden.